Paola Sangalli, soy actual presidente de la Federación Europea de Bioingeniería del Paisaje y he sido socia fundadora de la Asociación Española de Ingeniería del Paisaje. Llevamos ya 25 años. Iba a decir que 20 años no es nada como el tango, pero en realidad son 25 años, no son nada. Este año cumplíamos los 25 y teníamos una cantidad de cosas para hacer y excursiones y viajes. Pero bueno, hemos cambiado un poco de formato. Vamos a seguir también viajando cuando podamos, ir haciendo cursos y talleres cuando podamos, pero por ahora estamos organizando, gracias a este proyecto Interreg POCTEFA, del proyecto, un proyecto, digamos, que se llama Dar Vida al Río, Vía de Río, que está patrocinado por el Ayuntamiento de Gerona, el Consorcio Ter, el Ayuntamiento de Lleida y la zona metropolitana de Perpiñán. Es un proyecto Interreg que nos ha permitido organizar y financiar estos seminarios. Cumplimos 25 años. 25 años, nace en el año 95, aunque la primera vez que nos juntamos es en el 93, en Fuenterrabía. En el lejano 93, un grupo de amigos, entre los cuales estaban Iñaki Urrizalki, que espero que esté también incorporado a la reunión, con Iñaki Urrizalki, con Pedro Areta entonces y con la ayuda inestimable de Montes, de nuestros amigos de la Cátedra de Proyectos de Montes, decidimos organizar estas jornadas sobre ingeniería del paisaje, a la cual invitamos a Schichtel, a Florinet, a los grandes, digamos, a Giuliano Sauli, estuvo Fabio Palmiri también, a todos los grandes, digamos, de la bioingeniería en aquella primera ocasión, que nos dieron un poco el empujón para que organizáramos después ya y constituyéramos nuestra asociación. En el año 95, a raíz de, bueno, fue constituida en San Sebastián y después ratificada en Granada. Hemos hecho muchos cursos prácticos, muchos trabajos, muchos seminarios, hacer ahora congresos. Hacer aquí todo un listado sería verdaderamente muy largo, pero es lo que hemos intentado demostrar en estos años en los que cuando decíamos que nos dedicamos a la restauración, al principio pensaban que éramos cocineros, o cuando hablamos un poco así, ¿no? Cuando decían, no, si todo ya se pone verde solo. Eso es lo que me decían a mí en el año 93. Pues eso, tras 25 años, decía, muchos socios han demostrado que la bioingeniería del paisaje es una alternativa más a la ingeniería tradicional, pero yo iría un poquito más allá diciendo que es un aliado de la ingeniería tradicional y sobre todo en el momento en el que nos está tocando vivir. Es un aliado, es una alternativa, es una manera distinta de concebir y de abordar un problema. Tiene un poco de todo, antagonista, aliado y también alternativa. Bueno, aquí tenemos un poco algunas de nuestras actividades, excursiones, viajes, congresos, seminarios, muchos amigos, muchos momentos en muchas partes de España y no solo en España. Ha sido verdaderamente, la asociación tiene vocación viajera. Chao, Héctor, que te veo por aquí. Bueno, la asociación ha trabajado también duro para dar a conocer la bioingeniería en distintas obras y publicaciones. Por un lado, hemos colaborado con la Federación Europea, a la que pertenecemos desde el año 96, desde el momento mismo de la constitución de la Federación. Hemos trabajado, como decía, en las traducciones de las directrices, de los libros que ha publicado la Federación, pero también hemos hecho un trabajo con otros proyectos, con otras instituciones, como lo que pueden ser las NTJ, todo lo que es las bases, digamos, y las bases de precios también. Hemos hecho un trabajo también técnico para dar a conocer un poco y ayudar a proyectar la bioingeniería. Este es un poco, como os decía, el plan o el programa que tenemos de intervenciones. Por un lado, estos serán los próximos seminarios. El que tenemos hoy es un seminario de introducción en el que vamos a contar con nuestro inestimable amigo, colaborador y gran maestro, Paolo Cornellini, al que luego presentaré con más detalle. Yo haré una pequeña introducción, como os decía, en plan un poco telonera, para dar paso después al gran Paolo. El segundo día hablaremos sobre todo del proyecto, qué es lo que es necesario proyectar, qué es lo que hay que saber para proyectar y ejecutar una obra de bioingeniería.
En tercer lugar, hablaremos de las posibilidades de la bioingeniería del paisaje en la restauración fluvial. Veis un poco las personas que tendremos aquí, que son Albert Sorolla, Tasio Fernández. En el caso anterior estarán Daniel Arizpe y Federico Preti. El cuarto seminario con Guillermo Tardío y João Paulo Fernández de la Universidad de Évora. Hablaremos de cómo y cuándo estabilizar la ladera y conservar el suelo con técnicas de bioingeniería del paisaje. El segundo bloque, como os decía, ya no tan técnico, sino más, vamos a ver más casos, más ejemplos de intervenciones. Entonces hablaremos, por un lado, de la infraestructura verde y la bioingeniería del paisaje, con Klaus Peclo como invitado de Asrebio, y será seguramente en francés, español, francés. Luego hablaremos de bioingeniería del paisaje y ciudad con Mercedes Valenzuela, nuestra socia de la asociación, miembro de la Junta de la Asociación, y con Martí Frank, que es un paisajista catalán con gran renombre y un buen amigo también. Luego, los retos y posibilidades de la bioingeniería del paisaje en el ámbito mediterráneo. En este caso contaremos con Daniel Arizpe y con Teresa Fainé, porque no es lo mismo proyectar en la zona del Cantábrico que en la zona mediterránea. Y ahí estaremos un poco para ver qué especificidades se dan en este ámbito. Y lo sabemos bien porque hemos trabajado también en el proyecto Ecomed, al que luego haré referencia. Y después, por último, hablaremos de la bioingeniería del paisaje en las zonas de alta montaña con Guillermo Tardío y con Andrea González. Esto será, empezamos hoy, 14 de octubre, terminará el 1 de diciembre. Y bueno, como dice este lema, que tengo aquí, que no sé si lo podéis ver, nuestro futuro está en nuestras manos. Si queréis colaborar, podéis seguirnos bien en la página web, en LinkedIn o en Facebook. Y ahora paso ya a lo que es la pequeña presentación. Yo voy a hacer una breve introducción de unos 10 minutos para luego dejar paso a Paolo Cornellini y abriremos por último un turno de preguntas. Más o menos, yo calculo que para las 7:15 haremos el turno de preguntas más o menos hasta las 7:30. Bueno, nosotros hemos dado un título, bueno, ¿por qué proyectar bioingeniería? Iba a decir que por qué no. Pero en principio lo que quería hablaremos hoy sobre todo de cuál es la filosofía de proyecto, cuáles son los campos o cuáles son nuestras maneras de enfocar los proyectos y cómo creemos que debemos abordar esos proyectos de bioingeniería. No entraremos tanto en el detalle de lo que es la bioingeniería, para eso ya tenemos los otros seminarios. Hoy hablaremos un poquito, y por eso está Sócrates aquí presidiendo esta jornada, hablaremos un poco más de la filosofía. Y empezamos hablando de filosofía, más bien de nuestros desafíos. Greenpeace quiso ponernos a todos a pensar cuando veíamos estas imágenes tan tristes del oso relacionado con el cambio climático. En realidad el oso sufre, pero los que estamos sufriendo sobre todo somos nosotros. Me gusta más utilizar esta imagen. Somos nosotros los que estamos un poco en este desafío que es el cambio climático. Bueno, de entrada somos muchos, somos muchos. Como os decía, somos muchos y una de las cuestiones que tenemos que pensar es que tenemos un planeta limitado, unos recursos limitados. Una de las imágenes que más me ha gustado durante la pandemia, de los artículos que leíamos, mientras hemos estado confinados, hablaba de esa visión del cowboy y la visión del astronauta. Nosotros pensamos que somos como los cowboys, como los vaqueros, que todo es infinito, cuando en realidad nuestro planeta es como lo ven los astronautas, pequeño y limitado. Nuestros recursos son verdaderamente limitados. Tenemos que saber cuáles son esos límites, tenemos que saber cuáles son esos ciclos para que no perderlos y para hacer que verdaderamente sean recursos renovables. Y además no estamos solos. Esta imagen siempre me ha gustado porque es una imagen que refleja un poco cuál es la situación cuando se produce una inundación. El hombre sufre, claro que sí. Esta es una imagen de Pakistán. Pero todos estos nidos que veis aquí son nidos, esta imagen, son nidos de arañas. También ellas escapan del desastre. Lo hemos podido comprobar. ¿Quién no ha visto un montón de imágenes que veían cómo era Pekín antes del confinamiento, cómo es Pekín después del confinamiento? Ha sido una realidad. En poco tiempo, los niveles de CO2, aquí tenéis la imagen que se reflejaba entre el 14 de marzo y al 20, cómo bajaban el dióxido de nitrógeno,
verdaderamente el nivel era mucho más bajo. Nuestra actividad humana ha hecho incluso que veamos peces. Esta también ha sido una imagen que he visto en todos los... me ha llegado por varias partes, ¿no? Se ven los peces en la laguna de Venecia. Finalmente se ven los peces. Sí, se ven los peces, pero lo que no se veían eran las personas. Entonces, ¿cuál es para mí el gran desafío? ¿El cambio climático? Sí, claro que sí. Pero sobre todo el gran desafío que tenemos para mí, es el de la convivencia, el de convivir. Como decíamos antes, nosotros somos parte del problema, es obvio que lo somos, pero también somos parte de la solución. En esto la Unión Europea parece que se ha puesto de acuerdo y se están poniendo las pilas. El Pacto Verde Europeo, el Green Deal, este gran pacto es un conjunto de iniciativas políticas llevadas a cabo por la Comisión Europea con el objetivo de generar y lograr la neutralidad climática en Europa. Pero para ello hay que basarse en la naturaleza. Hay un plan de restauración de la naturaleza y de recuperación de los ecosistemas y de los servicios ecosistémicos de los cuales depende nuestra vida, con toda una estrategia que tiene como base, como principio, la estrategia para la biodiversidad del 2021. Así que tenemos por delante una ocasión de oro para revertir un poco la cuestión. Porque revertirlo es posible. Esta es una imagen que yo utilizo mucho porque me gustó muchísimo este trabajo. Es un trabajo en el Ticino, en la zona del lago Maggiore, donde de alguna manera se ve cómo era antes una actividad extractiva, cómo es ahora. El ecosistema se ha recuperado. Las actuaciones no han sido enormes, han sido, por un lado, descontaminar, lógicamente. Luego han hecho pequeñas intervenciones como acupuntura y han conseguido que especies que hacía 100 años que no aparecían volvieran, porque se han dado las condiciones para que vuelvan. En la base está esta planificación, esta manera nueva de entender nuestra ciudad y de entender también, hablo de la ciudad porque la mayor parte de la población vive en la ciudad y porque pienso que es la ciudad, nuestro hábitat, digamos, el que ha fallado o el que está haciendo aguas. No conozco ningún animal que se queje de su medio. Somos los humanos los que no sabemos encontrar verdaderamente cómo debemos vivir. Entonces, bueno, la infraestructura verde, esta nueva imagen, esta nueva figura de planificación, que es una red que proporciona los ingredientes para resolver los desafíos urbanos y climáticos construyendo con la naturaleza. De esto hablaremos en uno de los seminarios, creo que es el 5º, porque a veces nos olvidamos que la base de todo esto también están las plantas. Las plantas nos llevan muchísima ventaja, llevan 400 años viviendo en el planeta Tierra. Y son las que nos proporcionan, están a la base de esos servicios ecosistémicos. Sin ellas no tendríamos algo que es obvio, no tendríamos el aire que respiramos, pero tampoco tendríamos, nos protegerían, por ejemplo, del calor en las ciudades, como sabemos que se producen en las ciudades, la isla de calor, pero también proporcionan sombra también a los peces en los ríos. Me refiero que contribuyen a regular la temperatura, no solo de las ciudades, sino también de otros ecosistemas. También contribuyen a la reducción del ruido, la contaminación, del CO2. Bueno, ¿qué hablar del CO2? He venido, bueno, sin entrar en demasiadas descripciones, está claro que una de las vías es la de aumentar los sumideros de CO2. Y nuestros sumideros son los árboles y las plantas en general. Luego regulan la cantidad y la calidad de las aguas. Esto lo sabemos porque sirven de sistema filtro, pero además lo hemos intentado imitar, copiar en nuestros sistemas urbanos con los drenajes urbanos sostenibles, de los que hablaremos en esa jornada dedicada a la infraestructura verde y a las soluciones basadas en la naturaleza. Y también depende nuestra salud física y mental. De los espacios verdes, de estas áreas, dependen también nuestra salud física y mental y nuestra inspiración. Pero hay una cuestión que también hacen las plantas. Las plantas también contribuyen a controlar la erosión y la pérdida de suelo. Es la base fundamental. Y este servicio ecosistémico tan importante, porque el suelo es uno de nuestros principales tesoros, al que pocas veces le prestamos la suficiente atención, el suelo, ese combinado entre el suelo, las plantas
y los materiales, digamos, es lo que constituye la bioingeniería. La definición de la bioingeniería, de la Federación Europea de Bioingeniería, habla de que es una disciplina específica de la ingeniería orientada por la biología, en la que las plantas autóctonas y fragmentos vegetales se emplean como material de construcción vivo para resolver problemas de erosión y conservación del suelo, contribuyendo a la regeneración de ecosistemas degradados por causas naturales o antrópicas, causas naturales como explicará deslizamientos, antrópicas, infraestructuras, a la dinámica de los procesos ecológicos. Hablamos de procesos, de volver a regenerar, establecer esa dinámica. Procesos ecológicos, geomorfológicos y a la recuperación de la biodiversidad. Las palabras claves. Ingeniería, porque hace referencia a que utilizamos datos técnicos y científicos con fines constructivos. Tenemos una estrategia de actuación. Normalmente utilizamos la bioingeniería cuando hace falta, para estabilizar, para controlar la erosión, pero no es únicamente ingeniería. Es biológica, porque las funciones las atribuimos a los organismos vivos, fundamentalmente a las plantas. No a todas las plantas, sino a las autóctonas, con características biotécnicas, con finalidad de reconstrucción de ecosistemas y con incremento de la biodiversidad. Estas son las palabras claves o los fundamentos de la bioingeniería. Es bioingeniería del suelo. Nosotros en inglés lo tenemos traducido como Soil and Water Bioengineering. ¿Por qué? Porque suelo. Normalmente tenemos una actuación que es fundamental en las laderas, en la estabilización de las laderas. Pero también water, agua, porque también trabajamos en todo lo que es el campo fluvial. Tenemos un concepto que es la base para nosotros. Nosotros intervenimos con la bioingeniería haciendo análisis, como veremos a continuación, del ámbito, ampliando el foco, para hacer cuanto necesario para solucionar los problemas, pero lo menos posible. Es otra manera de hablar de esa palabra que ahora está tan de moda, que es la resiliencia. Es poner en marcha, hacer lo necesario para que el mismo proceso se ponga en marcha y recupere su nivel de adaptación. Para ello veremos que hace falta multi-interdisciplinaridad. Y ahora yo añado una reflexión más, la importancia de compartir las experiencias y las visiones. Está bien crear equipos multidisciplinares, pero es cierto que estos equipos tienen que compartir por lo menos un diagnóstico, tienen que compartir una visión del trabajo. Y esta visión es la visión holística, una visión holística que, como cuenta el célebre cuento de los 6 ciegos y el elefante, depende del tramo que tú estés viendo, podrás de alguna manera interpretar lo que tienes adelante. Algunos interpretarán que esto es una serpiente, otros que esto es una cola. Hace falta que todos seamos capaces de ver el conjunto total, no solo nuestra pequeña porción de conocimiento. Que lo compartamos y que compartamos también el lenguaje y las visiones. Bueno, ahora os hablo brevemente de la federación. Somos actualmente 7 países, 8 asociaciones. Estamos constituidos en Viena en el 96. Aquí aparece Schichtel y Giuliano Sauli, junto con Florinet, junto con Eva Hacker, Rolf, bueno, ahora voy a Thomas Weibel y Rolf. Es una organización que agrupa las distintas asociaciones y desde hace ya 2 años estamos abriéndonos al resto de los países. Hay personas interesadas en bioingeniería en Brasil, en Canadá, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Rusia, en Colombia, en Argentina. No se pueden crear asociaciones o no es tan fácil crear una asociación en cada uno de los países. Es por eso por lo que hemos constituido una nueva categoría que son los amigos de la federación. Amigos que son, por un lado, aquí tenemos algunos amigos brasileños, argentinos de Tucumán, de Colombia, mira, aquí estamos con Gloria y con Mariela también, que he visto que están allí, pero también con otras asociaciones, con IFLA, con SIACRE, con la SER, con IALE, con todas aquellas con las que compartimos objetivos. Estamos organizados en 4 grupos. Por un lado, la comunicación. Comunicación en el sentido clásico, es decir, o clásico que se puede decir ahora, de boletines, noticias en la web, pero también compartiendo excursiones, saberes y también intentando hacer llegar ese conocimiento a la población. Investigación. Investigación. Esta es una imagen de Fabrizio Sutil y sus investigaciones en las plantas en Brasil. Investigaciones de
de plantas, investigaciones de técnicas. Formación. Aquí tengo que hablar un poco he querido poner alguna imagen de Comed, también de ese proyecto en el que hemos estado trabajando en ámbito mediterráneo, un proyecto formativo muy interesante para acercar un poco la bioingeniería al ámbito mediterráneo. Y formación también, aprender haciendo, que es un poco nuestro lema, hacer las cosas para aprender, con talleres prácticos. Y una que hemos empezado también con 2 proyectos, ahora ya tenemos un tercero, con Bioingeniería sin Fronteras. Bioingeniería sin Fronteras hemos estado trabajando ahora en un proyecto en Etiopía, hay otro en marcha con la Asociación Italiana en Burundi y confiamos también en poder trabajar en otro que estamos ahora también en América del Sur. Bueno, y ahora ya yo me voy a callar, yo no sé, voy a verificar que haya hecho mi cuarto de hora. Sí, yo creo que he hecho mi cuarto de hora, perfecto. Ahora os voy a pasar con Paolo. Voy a pasar con Paolo, con el que me unen muchas afinidades y muchos trabajos. Hemos sido colaboradores durante mucho tiempo y para mí ha sido mi maestro. Mi maestro. Con el cual sigo también ahora trabajando. Cada vez que tengo algún proyecto sigo llamándole Paolo, y allí lo tengo. Y ahora os voy a dejar con él, que os va a hablar de la bioingeniería del paisaje, una filosofía de proyecto para soluciones ecológicas compatibles. Avanti Paolo, quando vuoi. Grazie. Intento hablar castigliano. Ecco. Naturalmente non merito tus bonitas palabras, ma estoy muy contento por la amistad y el afecto entre nosotros. Me voy a conectar a muchos conceptos que ha introducido y a subrayar otras cosas. La definición de ingeniería naturalística è data. L'elemento caratteristico, come se puede ver en la slide, da izquierda hasta derecha, è l'integrazione total entre, en este caso, materiales muertos, madera, troncos, con la tierra y raíces que después de algunos años se desarrollan en otras cosas, una unidad ecosistémica. Vamos. La differenza con una classica struttura in hormigón, il muro in hormigón, que tiene muy similidad porque hay la estructura, nuestras raíces son el acero, la tierra è el hormigón, ma dal punto di vista termodinamico una parete in hormigón armato è un sistema cerrato che intercambia energía, pero no materia. Es decir, que incrementa la entropía, el desorden. ¿Vai? Vai? Un ecosistema invece è termodinámicamente abierto, que intercambia energía y materia con el contorno y puede disminuir la entropía porque hay esta fuente de energía que es el sol. Quindi un ecosistema tiende a incrementar la biodiversidad y la biomasa y a disminuir la entropía. Una intervención de ingeniería naturalística, gracias a las plantas, componente viva junto al suelo, costituye una unidad ecosistemica. Vai. Quindi, entonces, sistema termodinamicamente cerrado, el muro en hormigón. Sistema abierto,
un entramado de madera con plantas, comportamento diferente en frente a la entropía, es a decir, el desorden. ¿Right? La bioingeniería del paisaje pertenece a soluciones basadas en la naturaleza, Nature-Based Solution, para el desarrollo ecosostenible, New Green Deal, y su carácter de distinción fundamental es los principales objetivos. ¿Cuáles son? Técnicas, por ejemplo, una estabilización de una ladera, pero también ecológicas, reconstrucción de ecosistemas seminaturales, naturales magari. Oh, hai un problema con la pantalla. Ecco fatto. Ok, sí. Pero también paisajísticas y económicas, socioeconómicas, porque estas estructuras tienen un costo normalmente inferior y vantajes, muchos vantajes por el empleo de los obreros. ¿Vale? Nada de nuevo porque del tiempo de Vitruvio, de los antiguos romanos, había bien claro que las construcciones había que tener tres requisitos. La firmidad, es decir, la finalidad técnico-funcional de la ingeniería naturalística, pero también la venustas, Venus, Venere, la belleza, finalidad paisagística, y también la utilidad, que corresponde a la finalidad socioeconómica. De todo esto, falta el objetivo ecologico naturalístico. Vaya. Adelante. Quindi, ingeniería naturalística no es solo estructuras. Los antiguos romanos y los griegos hacían estructuras mucho mejor que nosotros, que durasen desde 2000 años y más. Vosotros conocéis el puente romano de Mérida, el puente romano de César con truncos de madera, era una estructura mucho más complicada y articulada de nuestro entramado, naturalmente. Right? E quindi la differenza, la caratteristica fondamentale de nuestras estructuras es la parte viva, las plantas que con el tiempo crecen y se sustituyen proprio visibilmente a los troncos en la función de consolidación. Así, un ejemplo, una de las primeras intervenciones en el Lazio, hace 20 años circa, y se puede ver un desarrollo vegetacional en estructura y composición florística completamente diferente del estado inicial. ¿Vaya? Entonces, bioingeniería, no, horror. Sin plantas no es bioingeniería. Vayas. No inventamos nada. Hay un recupero de técnicas antiguas que pertenecen al patrimonio de las intervenciones hidrológico-forestales. En la imagen abajo se puede ver estructuras del 1800 donde se intraveden plantas vivas en la stabilizzazione de laderas. Quindi
hay una tradición antigua de este conoscenze, vai? Ma l'importante è un processo per decidir la solución más adecuada al lugar donde hay que intervenir. Y necesita conocimiento para decidir. No solo conocimiento. Kant, Dante, Sócrates nos enseñan que la correcta elección del proyecto debe basarse no solamente su conocimientos técnicos, pero también sus principios deontológicos. ¿Vale? Y conocimiento, sabemos que todo está relacionado con todo, y como Paola ha mostrado nell'immagine dell'elefante, no? El riesgo es que varios especialistas intenten de aprovechar el problema con una visione unilaterale. La ingeniería naturalista, la bioingeniería es relación, investigación de la relación tra le componenti ecosistémicas y de la armonización de los conocimientos, el diálogos de la filosofía greca, come il direttore di orchestra che armonizza cada esperto de los varios instrumentos. Vai. Quindi nosotros, si parva licet magnis comparare, come dicevano los latinos, el médico de la naturaleza, y en esta analogía necesitamos de anamnesis, análisis, hacer la diagnosis y después de decidir la terapia y revisionar todo el proceso. ¿Vai? Alcune analisi tipicas para decidir: la botánica, la biotecnica, la geotecnica, l'idraulica, la pedologia. Hay muchos análisis. Ahora no tenemos tiempo de profundizar cada una, ma en general necesita de análisis de especialistas que después hay que integrar los conocimientos por definir el proyecto, el diseño. ¿Vai? Ecco. Decidir. Después de la conoscenza, el conocimiento, decidir cuál entre varias soluciones no es simple. Necesita en nuestro caso, de ética, de deontología. Por los antiguos griegos y también para nosotros hay una estrecha conexión entre virtud, la búsqueda de la verdad, y conocimiento. Nosotros hemos hecho con Giuliano Sauli hace 12 años un manual sobre la deontología de la ingeniería naturalística. In poche parole, hay la ley del mínimo. Es decir, cada vez que tenemos a decidir, el primero pensiero que se ponemos es: ¿se puede no hacer nada?
en muchos casos sí. Después, ¿cuáles técnicas hay que elegir? Ella que tiene el mínimo de energía. La más simple ha parecido el resultado. Vayas. Por ejemplo, si hay que trovare un'alternativa a un muro, a una struttura in hormigón, a una struttura di consolidamento, en primero podemos considerar una estructura de madera, de troncos y plantas y tierra. Si no es suficiente, podemos pensar en una estructura de materiales no biodegradables con plantas. Si necesitamos de una altura más de 1,5, 2 metros, etc., podemos pensar a una tierra rinforzata, rinverdita. Si ninguna de estas soluciona el problema, bien venga il muro in hormigón. Non siamo talebani, siamo pragmatici. Hay que resolver problemas reales. Vai. Y también, segundo el códice ético, las plantas, los materiales vivientes de nuestra intervención tienen máxima importancia y quindi máxima diversidad, también plantas autóctonas en áreas protegidas, en áreas naturales. Naturalmente, si vamos a intervenir en ámbito urbano, podemos utilizar también plantas con funciones también estéticas. Ma en línea de principio, piante autóctone. ¿Vale? Después, in medio state virtus, una frase di Aristotele, è molto importante por fronteggiare situazioni difficili, complexos. Vai? Por ejemplo, hay un desprendimiento en una andadura de carretera. La solución que nos gusta mucho sería la solución ideal, exacto, a derecha, dejar el desarrollo natural de la vegetación y chao. Ma si hay que, si la carretera es necesaria por los vehículos, no es posible, no es posible. Y también la solución clásica, solo estructural, el muro en hormigón, nosotros ponemos una solución real al problema, no ideal, real, compatibilmente con los vínculos, en questo caso un entramado di madera y soluzioni stabilizzanti con plantas vivas. ¿Right? También in ambito idraulico, in una marca in erosione, si no es zona de riesgo, solución nada hacer, opción cero. Si es en zona de riesgo, l'ideal sería dejar espacio por la reconstrucción espontánea del ecosistema, dejando al dinamismo natural del agua y de la morfología il raggiungimento della soluzione, ma si necesita intervención, la clásica sería una estructura muerta, por ejemplo, con gaviones, y la mediación en muchas situaciones puede ser un entramado de madera con estacas que stabilizzano
pero también realizan una unidad de vegetación riparial arbórea en el tiempo, con todas las ventajas del ecosistema. En situaciones más extendidas, complejas, como la cuenca hidrográfica, hay estos criterios antiguos que pertenecen a la tradición de las sistemazioni idraulico-forestali de hace un siglo, ma valen también por las políticas. Cuando hay un problema complejo, hay que evaluar en su integridad. Después, porque los recursos no son infinitos, hay que frontearlo con progresividad, pero también con continuidad. Vale. Questo è un esempio dello Stato indipendente di San Marino, che è un pequeño Stato nel nord situato all'interior de Italia, che tiene un problema infinito. Es todo arcilla en barrancos. ¿Cómo han fronteggiato questo problema? Con un piano di bonifica che è durato 20 años, muy pragmatico, individuato la causa del problema, del riesgo por los pueblos en la altura, entonces estabilización del valle con diques en tierra, después una remodelación morfológica de las crestas de los barrancos y una simple hidrosembra enriquecida unitamente juntos a la regulación hidráulica. Después es dinamismo natural. No es perfecto, no es todo verde, pero es un compromiso más pragmático y realístico por la solución de un problema muy importante de erosión y de riesgo con recursos limitados. Vale. Quindi hay que evitar errores técnicos, es decir, horrores. Ningún ingeniero puede proyectar un muro en madera de altura de 6, 7, 8 metros, no dura nada. Y horror a derecha, el clavo en acero que utilizamos por juntar los troncos de madera, así es, ¿cómo se dice? Un giro de alambre. No es posible. Horror. Pero también hay evitar errores deontológicos, es decir, en una situación de llano, donde no hay erosión de lluvia, de nada. No podemos emplear una red de coco con acero. No existe. Y también la otra, esta es una panificada Roma a Roma por integración paisajística de este muro donde corre el tren de la alta velocidad italiana, ¿no? No era necesario hacer una estructura de troncos de madera. Había lo espacio suficiente por un terraplén reinvertido con plantas a un costo mucho menor. Error deontológicos. Naturalmente,
como dicevano los antiguos, ad impossibilia nemo tenetur. Solo un loco puede decir que esta situación se puede estabilizar con técnicas de bioingeniería. No, no existe. Tenemos un estrato imposible a sistemar solamente con técnicas de ingeniería naturalística que pero también podría contribuir a la soluzione, a solucionar el problema. Hay algunos ejemplos de técnicas, actuaciones de antierosión, come esta hidrosembra. Hidrosembra se utilizza in situazione di erosione superficial e stimola, favorece il desarrollo di un ecosistema erbaceo, donde tenemos un estrato a estabilizar possibilmente con raíces o estacas, quindi un estrato al máximo algunas decenas de centímetros. No es posible estabilizar con plantas uno strato de 1 metro, así. También podemos utilizar juntos a eso troncos como en la imagen bajo a derecha. Avanti. E in alternativa al muro, a opera de estabilización, el clásico entramado vivo que hemos visto antes. ¿Vale? Gli ámbitos de actuación principal, la desestabilización hidrogeológica, infraestructuras, canteras, ríos, costas e en general obras de conservación de la biodiversidad, de la vegetación y fauna. Vamos. Ecco. Il riesgo hidrogeológico. Nosotros queremos mucho la erosión. Es el motor del paisaje. Todo esto son el fruto de la erosión y nos dan paisajes maravillosos. Vai. El problema es el riesgo. Cuando hay pueblo, no hay seguridad e necessita intervenzione per contrastare il riesgo, no? Vai. Alcuni esempi tipologici. Esta era hace 20 años circa el deslizamiento más alto de Europa, 500 metros, sistemato con técnicas de ingeniería naturalística, entramados, estacas, hidrosembra, e se puede vedere il desarrollo nel corso degli anni, como también las plantas empleadas al inicio. Aquí se intravede nel 2013 un color diferente delle estacas de sauces. El contorno del bosque no eran sauces, eran, ¿cómo se dice? Encinas. Ahora los sauces han desaparecido y la vegetación autóctona tiene a conquistar ese lugar. ¿Vale? Funciona también en laderas mediterráneas, como el Vesubio. El Vesubio es una
un lugar muy difícil porque hay ceneri, materiales vulcanicos, e qui il nostro amico Gino Menegazzi ha resolvido muchos problemas por la seguridad de los senderos con técnicas de bioingeniería. ¿Vale? También en áreas laderas incendiadas, en el Mediterráneo hay muchísima, no solo en el Mediterráneo, también en California, etcétera, etcétera, etcétera. En Australia, muchísimas situaciones de laderas incendiadas. ¿Cómo se puede intervenir sin infraestructuras? ¿Cómo podemos llegar con las maquinarias por estabilizar? Con técnicas muy simples de ingeniería naturalística se puede utilizar, reciclar los materiales del lugar directamente en los troncos incendiados y poner transversalmente, según la máxima de Salvatore Puglisi, si es verdad que la vegetación induce estabilidad, es verdad también el contrario, que si podemos estabilizar una ladera con técnicas muy simples y muy baratas, esto produce desarrollo de la vegetación. Anzi, en muchas situaciones naturales es mejor que plantar nosotros arbustos, porque así llegan los semillos de alrededor y empieza un proceso de desarrollo natural muy mejor que con más barato que como podemos pensar nosotros. ¿Vale? Y también en Italia, como creo, en muchas montañas de Europa y también en España, hay un gran problema de depauperamiento de los pueblos, de los antiguos pueblos. Hay un patrimonio arquitectónico y social que la gente no se encuentra trabajo y emigra a la ciudad. Sería muy importante un plano de favorecer el trabajo de mucha gente por la seguridad de la ciudad y en una visión de cuenca hidrográfica de poner en seguridad las vertientes y las montañas por la seguridad de la ciudad. Y merece la pena investir dinero por esto con ritorno positivo por la ocupación del lugar. ¿Vale? Algunos ejemplos de aplicación a las carreteras. Este es de Giuliano Sauli. Se puede ver en 8 años el desarrollo de las estacas de sauces en la autostrada del Monte Bianco, al confine fra Italia y Francia, ¿vale? Y también esta es histórica. Una de las primeras intervenciones importantísimas de Schick, maestro mundial, fundador de la ingeniería naturalística, en el desarrollo hasta 1962 y después 26 años. Se puede ver el desarrollo unitamente a la estabilización de la ladera, el desarrollo de la vegetación siempre più
semejante a las de alrededor. ¿Vale? En pequeña infraestructura también, así estamos en un área protegida donde el elemento del paisaje y de la seguridad era importante, y aquí una grada viva. Avanti. Vai, vai. Aquí la parola a te, Paola. Bueno, este es un ejemplo de una intervención que hicimos juntos hace ya unos años en la Nacional 1. En la Nacional 1, que es la carretera que va de Irún a Madrid, hubo un deslizamiento importante. La solución que se planteaba desde la ingeniería, estamos en una zona, como veis, ya bastante complicada, con los muros de contención. Además, eran muros que estaban también, de alguna manera, monitorizados. Y la solución era realizar una serie de micropilotes en todo lo que es la superficie, lo que implicaba cerrar la carretera durante un mes y medio, y con los problemas que eso supone en una Nacional 1, en una de las principales carreteras españolas. Entonces nos pidieron qué podíamos hacer desde la bioingeniería y planteamos, no voy a explicar mucho el proyecto, solo básicamente el utilizar algunas de las soluciones, como veis, en lugar de una obra tan compleja, pues algo mucho más articulado sobre la ladera. Y esto fue porque descubrimos el origen del deslizamiento. En realidad había un problema en lo que era la canaleta de guarda del talud, que hacía que entrara el agua y había provocado un deslizamiento. También a la hora de hacer los estudios que hicimos en campo, nos demostraron que no teníamos este perfil de deslizamiento tan profundo, sino que tendríamos pocos metros, con lo cual pudimos, como veis, era un poco distinto. Y propusimos una serie de técnicas que no voy a detallar demasiado, únicamente utilizamos la loricata, que es uno de los entramados ideados por Pablo Cornellini en colaboración con Héctor Marrone, que hicieron esta estructura. Se hizo eso un poquito, toda la obra, tuvimos eso, unos entramados loricata al pie, y después se fueron solucionando, se drenó bien la ladera, se hizo una canaleta de recogida para llevar el agua al trasdós del muro, donde se hizo un buen drenaje y una salida también del agua. Y el resultado, bueno, ahora no tengamos fotos actuales porque verdaderamente ya no se distingue lo que se ha hecho, pero bueno, fue una de las primeras veces que en una carretera tan importante como la Nacional 1, pues la Diputación de Guipúzcoa, en este caso, pues quiso utilizar estas técnicas. Nada más, todo aquí, todo tuvo. Grazie. Y también senderos de trekking donde necesita intervenciones contra la erosión, ¿vale? Y gasoductos. Aquí un esempio di Giuliano in il Friuli, nel nord Italia, e se ha utilizzato técnicas de bioingeniería por saturar la herida nel posizionamento del gaseodotto. ¿Vale? También canteras. L'obiettivo è fundamentalmente paisajístico, pero se puede resolver si tenemos bastante suelo. Suelo es una risorsa preciosa, con plantas. Así es una mediación, in medio state virtus, imposible reconstruir el ecosistema original. Pero mejor que antes, avanti. Y ahora qualcosa su los cursos fluviales. Los principios antierosivos se aplican también así. Puede ver
una simple entramado por estabilización de orillas en ámbito mediterráneo, y después, algunos años, el objetivo antierosivo raggiunto. Pero también se puede ver un desarrollo de una franja de vegetación riparial, con el desarrollo de ecosistema faunístico y un crecimiento de la calidad ambiental complessiva. Vai. Anche qui, por la deontología, non esiste, del momento que un río tiene caratteristiche ecomorfologiche muy diferentes en su tramo. No existe una única solución por kilómetros. No, no existe. Hay muchas varias soluciones posibles, teniendo siempre en cuenta, en primero, la opción cero, no intervenciones. Deontología. ¿Vamos? Y ahora, en el curso de agua, se puede bien explicar los conceptos que Pablo ha introducido del ecosistema, ¿no? De la bioingeniería, no solamente técnicas de la defensa del suelo, sino también de reconstrucción de ecosistemas degradados. Hay la imagen del dio romano Jano. Jano tiene el nombre del latino Janua, es decir, puerta, que representa con una fronte al pasado y l'altra al futuro. Ingegneria naturalistica come finalità tecnica antierosiva stabilizzante, ma también reconstrucción de ecosistemas degradados. ¿Vale? Y aquí no hay tiempo de desarrollar el concepto de restauración, es muy complicado a partir de la referencia ideal del estado de alcanzar, diferente en los varios tramos del río, de la montaña, de los lugares intermedios hasta el llano. Pero, vaya, también restauración ritorna a forme e funzione di condizioni antes del disturbo, ma cuando hace un siglo donde había el pastoreo o de ganado, hasta 30, 40 años, dove después del abandono del pastoreo había un incremento del bosque. Entonces, hay que evaluar bien, avanti. En general, el criterio es el máximo aumento, incremento de la calidad ambientale, ma compatibilmente con los vínculos de espacio económicos. El principio fundamental es que la diversidad morfológica se traduce en biodiversidad. Vamos. Tenemos poco tiempo. Quindi, ecco. Allora, la reconstrucción del ecosistema original es la mejor, pero en muchas situaciones es utopía. Un esempio, Bernini, lo scultore che è architetto muy importante del barocco a Roma, ¿no? Cuando en Plaza de España había que realizar una fontana. Bernini, barocco, perché non ha realizzato come al Tritone una fontana con statua más elevata, con un'altura? Porque en esta situación a la barcacha no había presión hidráulica.
ha sido necesario sacar tierra, enterrar la vasca, pero el resultado es una obra de arte lo mismo. El genius loci, hay que tener en cuenta las condiciones, los vínculos del lugar. ¿Vale? Allora, así un sistema muy pragmático de evaluar las soluciones, por decir, es quello de los amigos franceses que en el manual de restauración hidromorfológica de la Normandía se puede sintetizar así. Si la calidad del río es alta, no intervención. Si es buena, algunas acciones de protección per mantenere esta qualità, vai? Il problema naturalmente è che nella maggiorità della situazione la qualità sta degradata. Allora hai un processo di elezione a partir dal concetto que hay que decidir lo que se quiere de la vida. Hay que tener en claro los objetivos en función del espacio y de los recursos del dinero necesario por vayas en situación donde no hay espacio, la anchura es menos de 2 veces esta del aldo actual, podemos intervenir por la fauna, por a mejorar la conectividad longitudinal. ¿Vai? Y así, en este ejemplo, Florinet a Viena había vínculos imposibles. Y allora no hacemos nada. No, se puede intervenir con importantes técnicas de ingeniería naturalística como los deflectores. Deflectores, si empezamos deflectores adelante necesitan una protección con entramados. ¿Qué pasa? Dopo 8 años no se puede reconocer más la situación antes. Quindi, también en situaciones muy difíciles podemos mejorar mucho, no solo dal punto de vista del paisaje, pero también del ecosistema. El desarrollo de la franja de vegetación de sauces significa una mayor limpieza del agua, mayor oxigenación, mayor atracción per la fauna, eccetera, eccetera. Right? In otra situazione donde no hay espacio, ecco, por ejemplo, realización de elementos por la fauna, right? La scala por peces, vabbè, questo no es idraulica, ma il concetto è lo mismo, right? Donde hay más espacio, se puede obtener resultados más interesantes, como en el río Mareta. Como se puede ver, hay destruido los... oddio, ¿cómo se dice de brilla? Los diques. Los diques y hay elargido la anchura del río e se ha desarrollado un proceso hidromorfológico muy interesante. Right? Naturalmente, si tenemos espacio y especies más de la anchura actual, podemos hacer de todo. Y así vale la opción 0, dejar el río al completo su dinamismo y en algunos años los resultados pueden verse.
Ay, hemos casi terminado, ¿no? Algunos ejemplos de investigación aplicada, como ya ha dicho Paula, algunos investigaciones sobre la morfología de las raíces de los arbustos mediterráneos, por ejemplo, vamos, experimentación iniciada por Florinet en Austria, aplicada en ámbito mediterráneo, investigar sobre la capacidad de desarrollar raíces adventicias a partir del tallo, ¿vale? Nuevas técnicas por ahorrar materiales o rapidez de ejecución y seguridad en la ejecución, ¿vale? Aquí una prueba con Ettore Marrone, donde hemos experimentado en maniera, noi diciamo molto casareccia, muy simple, pero efficace, la resistencia della loricata. ¿Vai? Aquí no, aquí el Politécnico de Torino ha investigado todos con instrumentación las pruebas de carga, ¿vai? Aquí un esempio della loricata, vai? E qui l'importanza dei seguimientos diatrónicos, es decir, nel tiempo del cambio della situazione. Aquí un esempio típico, mejor situación que tenemos en Italia de intervenciones con técnicas de bioingeniería por renaturalización de un río, nel corso dell'anno un incremento floristico e también un desarrollo notevole della morfología fluvial. Otro seguimiento de obras de ingeniería, en el tiempo hay que evaluar con análisis florística o vegetacional el desarrollo de la vegetación, ¿vai? Algunos instrumentos, muchas publicaciones se pueden descargar sul sito dell'AIPIN, por ejemplo. ¿Vai? Questa è l'ultima hecha con Giuliano Sauli, free download sul sito della Regione Lazio. Vai? Otras... Scusami, è anche nel sito della EFIB, l'abbiamo anche lì. Ecco. También en la federazione. Sì. Otras, anche qui dell'EFIB di Paola sui corsi di acqua, vai? E l'importanza della formazione. Perché l'importanza? Perché es nuestra experiencia en Italia, creo non solo in Italia, que muchas jóvenes de bioingeniería no han hecho bien, son mal, fatte male, porque falta la profesionalidad del diseño, falta la ejecución de las empresas e quindi necesita essere strategica. Ora con i finanziamenti europei, il New Green Deal, con il dinero che llega d'Europa, hay il riesgo che si utilizzano in teoria óptimas técnicas, ma con talleres mal realizados. Necesita la formazione e la elevazione della qualità del disegno y de la realización. ¿Vai?
Ecco, alcuni esempi in Spagna, vai. Penso. También con i Boy Scout o con le scuole, vai. E cooperazione internazionale, Paola ha detto di ingegneria naturalistica senza frontiere, un esempio dell'Università di Firenze, con varie tecniche di stabilizzazione della DERAS, vai. E nel tempo, vai. E en conclusión, necesidad de conocer buena frase. Nosotros no conocemos todo, hay que profundizar, que investigar, por evaluar individuar modelos también de cálculos. Hay que estudiar mucho. Decidir, un problema también eso, tener claridad en los objetivos, la deontología es fundamental. El futuro es investigación y seguimiento. La frase di Socrate, so di non sapere, solo sé que no sé nada. Es decir, hay que estudiar y profundizar. Pienso de haber finito. Sì. 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 Grazie. Grazie mille Paolo, è Sì. molto interesante, molto bello. Yo creo que ha sido una buena introducción a lo que es la filosofía de la bioingeniería. Y ahora esperar un momentito porque no sé muy bien ahora lo que tengo que hacer con la... Eso es. Puedes, Sí. ahora intervengo yo. Bueno, ahora han hecho algunas preguntas. Bueno, si quieres, puedes... Sí, te voy a presentar. Aquí tenemos a Daniel. Daniel, a lo mejor también algunos podemos... Yo voy a quitar ahora, dejar de compartir la pantalla. Sí. Y si quieres eso, presenta un poco las preguntas. Han hecho algunas preguntas. A vosotros, ¿Alguien quiere? antes de presentar las preguntas, Sí. voy a compartir la pantalla yo con los, para allá que están aquí todos con mucha curiosidad, con los cursos, bueno, anunciar que la asociación, la AEIP, está organizando unos cursos que vendrán en breve, no puedo decir exactamente cuándo porque todavía no está finalizado, para profundizar en este tema y que nada, que estéis atentos por las redes, Facebook, LinkedIn, etc. Y ahora, perdonadme que creo que no sé qué he hecho, que no puedo ver lo de los cursos. Intenta compartir la pantalla de los cursos, a lo mejor, que tienes la anterior. ¿Sí? Eso es lo que creía haber hecho, pero no. A veces pasa esto. Mira, bueno, yo qué sé. Ahora sí. Un momento, que la vuelvo a compartir. A ver. Ahora sí lo veis. Bueno, nada, pues estos cursos, la idea es acreditar profesionales para la redacción de proyectos de ejecución de obras de ingeniería del paisaje. Y nada, pues seguidnos y estad atentos. No sé por qué no puedo pasar la diapositiva, pero bueno, en resumen es eso. Estará en diferentes bloques y nada, pues está siendo todo un reto y tenemos mucha ilusión en continuar en esta línea de formación. Y nada, pues ahora pasamos a las preguntas. La primera que nos hace Guillermo dice, ¿cuáles son las principales líneas de investigación a desarrollar para apoyar el avance de la bioingeniería del paisaje? Conecta un poco con lo que acabó Paolo, pero bueno, podéis contestar la que queráis. Lo único, estamos viendo tu pantalla ahora, ¿eh? Estamos viendo una pantalla aquí. Deja de compartir casi, si puedes. ¿No lo he hecho? No, arriba del todo. Ah, no, estamos viendo la pantalla de Mauricio Belencífer.
Ah, hola, Mauricio, chao. Bueno, ahora la quito. No, no sé, estamos compartiendo. Buenas, buenas, desde, eso es, desde Brasil. Bueno, perdona, estábamos hablando de, ahora yo no sé, eso es. Estábamos hablando entonces de la pregunta de Guillermo, ¿no? Y De de las líneas de investigación que serían interesantes abrir en torno a la ingeniería. ecco, le linee di ricerca per l'ingegneria naturalistica. Cosa diresti? Quali sarebbero i temi? Io parlo in italiano? Sì, io ti traduco. Dai. Ah, Sicuramente la biotecnica, le proprietà biotecniche delle piante, di cui abbiamo informazioni ormai di 20-25 anni fa, è stato fatto poco, della morfologia degli apparati radicali e dello sviluppo ecosistemico dei nostri interventi, vedere se veramente con il tempo c'è uno sviluppo della vegetazione naturale in funzione delle formazioni autoctone. Bien, habla un poco de lo que puede ser la investigación sobre las propiedades biotécnicas, las capacidades, digamos, biológicas y técnicas que tienen que tener las especies que utilizamos, la morfología también de los aparatos radicales, ¿no? La morfología en relación también con todos los descubrimientos que están habiendo ahora en este campo, yo añadiría, con la implicación de las micorrizas, del suelo, todos esos parámetros que también pueden ser interesantes. El desarrollo ecosistémico de las intervenciones, una de las cuestiones que nos falla siempre en las intervenciones es que tenemos que hacer el seguimiento de los trabajos para ver verdaderamente cómo se desarrollan en el tiempo y si se consigue la vegetación, digamos, el desarrollo de la vegetación. Y yo añadiría una cuarta, que puede ser también la durabilidad y la transferencia que se produce entre la planta y los materiales. Esos materiales que soportan inicialmente, cómo se da esa transferencia a lo que es el aparato radical. Viene a ser un poco lo mismo, pero con la durabilidad de los materiales, de los distintos materiales. Pueden ser estas unas líneas de intervención interesantes. Y también modelos de cálculos de las estructuras. Y modelos de cálculos de la estructura que consideren la parte vegetal incluyendo también. Sí. Que consideren la parte incluyendo. Sí. Muy bien, sí. perfecto, gracias. Pues tenemos otra pregunta. Al final se han hecho algunas. Dice aquí, está demostrado que Italia es un líder en ingeniería naturalística, pero ¿cuántos años costó que ese cambio de mentalidad con la ingeniería civil tan potente en estos escenarios y cómo es la situación actual según tu opinión? Claramente para Paolo. O bueno, tú también tienes experiencia en Italia. O sea igual, pregunta para Paola desde el punto de vista de la EIP y la EFID. Ecco, dice, ¿hai capito la Sí, domanda? he entendido. No quiero ser triunfalista, porque no es posible. Había un gran desarrollo de la sensibilidad de la ingeniería naturalística hace 20, 25 años hasta 10 años, hasta 10 años. Ahora la situación es peor. Hay muchas intervenciones realizadas porque las normativas lo prescrivono, ma mal realizzata porque falta la competencia profesional del diseño y de las empresas. Quindi tenemos muchas situaciones, como se dice, la catedral en el desierto, muchas situaciones aisladas, también bien hecha, pero muchísima mal fatta.
es un problema político, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora sí, esto tiene alguna similitud un poco con lo que ha pasado en nuestro país, pero desde nuestro país todavía con un agravante, y es que nosotros no contábamos cuando empezó, pensar que la Asociación Italiana tiene 30 años, la española tiene 25, pero cuando nació la italiana existía un Florinet en Bolzano que llevaba ya 15 años, 20 años trabajando sobre estos temas. Es decir, y ahí ha estado también Sichtel, no partían de cero. En cambio, en España prácticamente las pequeñas actuaciones que podían haberse dado hace años habían desaparecido. Y nuestra sensibilidad, nuestro punto de partida en cuanto a sensibilización ambiental estaba muy lejos y además, bueno, yo también como partiendo de lo que somos, la mayoría de nosotros fueron profesionales que se sumaron que quisieron traer la bioingeniería. Yo siempre hablo que cuando fui a una visita a Trento donde conocía a Giuliano Sauli y a Florinet, visité los trabajos de Bolzano y vi aquello y vi cómo se solucionaban los mismos problemas en el País Vasco con un paisaje muy similar y unas condiciones no iguales pero similares, dije esto lo tengo que traer a España. Pero verdaderamente el traerlo, el darlo a conocer, era eso, no había un sustrato fértil, tardó mucho. Hasta el año 2000 casi no se hicieron obras. Estamos hablando que tardaron 7 años en hablar un poco en el desierto hasta que se inició. Por un lado empezaron también en Cataluña, por otro lado en Galicia. Poco a poco empezamos. Y hoy en día es bien conocida la bioingeniería, pero todavía, de acuerdo con mi opinión, todavía no muy bien aplicada. Es por ello que lo de los cursos desde la asociación y desde lo que hemos trabajado en Ecomet, yo creo que hay que seguir formando porque es muy importante que las personas entiendan cómo se construye, por qué se construye y para qué. Yo he visto muchos proyectos, nosotros perdimos una ocasión hace años porque se dedicaron 7 millones del plan Zapatero a obras de bioingeniería, pero ninguna fue hecha por los socios de la asociación. Y se tiró, o sea, muchas de esas obras, en mi opinión, no están bien hechas, o no tienen un porqué. Entonces también hubo una cierta desvirtuación de la bioingeniería. En otros países, pues en otros países han hecho un inicio que ha ido como paralelo también a la aparición de las normas. En Suiza tienen unas normas desde hace ya unos años de bioingeniería aplicada en carreteras. Es muy importante la normalización. Cuando una AENOR o una UNE, ¿no?, aceptan que una obra se puede construir de acuerdo con la bioingeniería, entonces es cuando verdaderamente se puede construir. Inicialmente nosotros teníamos muchos problemas para poder cambiar una escollera por un entramado, por ejemplo. Iba a encontraros aquí, acaban de publicar en el último boletín de la Federación, y si entráis en la página web de la Federación, veréis que hay la última publicación, que también son normas, son una normativa alemana para temas de ríos y de infraestructuras fluviales. Ellos han empezado con carreteras, empezaron con laderas y ahora están con las normas en carretera, entonces en ámbito fluvial. Yo creo que es todo un conjunto, formación, administración y normalización que hace que al final se pueda proyectar. Pero es cierto que hay que proyectarlo bien y hay que tener, ahora tenemos ya después de 25 años, tanto en Cataluña como en el País Vasco, como alguna cosa también en Madrid, en Galicia, empieza a haber buenos ejemplos. Y es por ello por lo que la Federación está intentando encontrar medios, ha empezado tímidamente con la Asociación Española de Ingeniería del Paisaje, con la Asociación Francesa, con la italiana, a hacer un mapa de los buenos ejemplos, de las buenas técnicas, que podamos ver en Europa dónde están esos buenos ejemplos y esas buenas técnicas. Y es algo que desde luego estamos trabajando ya en ello y confío en tener. No sé si he contestado todo, pero bueno, más o menos. Sí, has contestado esta pregunta, la siguiente y casi la siguiente. O sea, has contestado más de una sola, de un plumazo. Es que tengo yo aquí el chat. Sí, ya te veo. Pues nada, nos saltamos. Hay otra que dice, bueno, habla sobre la percepción social
y la gestión gubernamental en la aplicación de la bioingeniería. ¿Se pueden comentar algunas experiencias? A ver, espera, esta está que no te veo yo ahora aquí, está, es la de... Y los incendios también hablan de los incendios, vale, muy bien. El problema de los incendios y luego, espera, repíteme la pregunta, ¿es la de Karina? No, La es anterior. la de... Bueno, no, Karina habla sobre los cursos, pero yo creo que eso ya más o menos Sandra, quedó vale. contestado con Las los cursos. autoridades, existen normas a nivel europeo que orientan a las autoridades públicas, esta de aquí, ¿no? Sí. Mariela pregunta, ¿cuál es la importancia de la percepción social y la gestión gubernamental en la aplicación de la bioingeniería? Vale, ¿Comentar es alguna muy experiencia? variable, muy variable. Me refiero a la percepción social. Bueno, cuando el tema de que nuestras obras cuando se hacen al cabo del tiempo ya no se ven, eso hace que la percepción social se pare un poco allí. Me refiero que resulta ahora mismo, estoy muy contenta porque un particular nos ha llamado para resolver el problema de su talud mediante técnicas de bioingeniería. Han tenido un deslizamiento y ha sido un particular el que nos ha llamado para utilizar, porque están en una situación privilegiada con el monte enfrente, en una situación natural, y dicen no queremos poner más hormigón, además les ha fallado el muro de hormigón, no queremos utilizar bioingeniería. Yo creo que en comunicación hay mucho que hacer. Las personas, yo he trabajado en bioingeniería dando a conocer la bioingeniería a las personas y se quedan siempre, voy a decir, alucinadas de que con esas técnicas nosotros podamos resolver. Hay un gran desconocimiento a nivel de la población. A nivel gubernamental, non so cosa pensi Paolo, ma è molto variabile. Es muy variable. Certo. Hay instituciones, como por ejemplo la Agencia Vasca del Agua, que casi obliga a utilizar bioingeniería si no tienes otra, si no hay más alternativa, puedes utilizar la tradicional, es decir, que tienes que partir un poco de la utilización también o de pensar. En los concursos aparece ya que necesitan profesionales formados en bioingeniería y hay otras administraciones donde todavía la palabra es inexistente, ¿no? In Europa è molto variabile, no? Cosa dici? Anche in Italia, no? Sì, Non è sì. la stessa cosa nel Trentino Alto Adige che, non so, dove c'è uno sviluppo dell'IPIN, ci sono più magari, no? Sì. Ci sono in Italia delle realtà, hai in Italia realtà a livello di regione. De región, eso De es. región. Que si esta filosofía es hecha propia de personal técnico institucional, es lo mejor, porque tienen continuidad, tienen una visión estratégica, no hacen como nosotros proyectos una tantum. Esto había en la provincia de Bolzano, pero una vez, ahora no es como hace 10 años, porque tienes problemas de budget. De presupuesto. Los obreros bien especializados son viejos, son en pensión. No hay renovación. Hay que trabajar mucho en esta dirección. Sí, eso es así. Cuando, digamos que como todo, lo hacen las personas. Depende del personal técnico formado que exista en una administración, será mucho más, tendrá mucha más capacidad para hacerlo. Yo veo mucha diferencia en España por regiones también, por comunidades autónomas, donde se han dado cursos, la gente se ha formado, los técnicos han aprendido, entonces hacen proyectos y ya no le tienen miedo. Pero cuando en cambio no tienen esa base, y pasa también al contrario, que cuando desaparecen las personas que apoyaban estas técnicas, luego a lo mejor vuelves atrás 20 años, O sea, eso también. O sea, que esto es una cuestión que depende mucho también de las personas y del presupuesto.
de los medios con los que cuentes. Sí, sí. Bien. Y luego tenemos una, Daniel. Y sobre los incendios, Vale. por Sí, ejemplo, que es en Argentina, es concretamente de Argentina, que hay muchos incendios ahora y la problemática, por ejemplo, del banco de semillas del suelo, qué pasa tras un incendio. chiedono se si deve valorare qual è la quantità di semi che abbiamo nel suolo quando facciamo un restauro post incendio. Ovviamente sì, no? Interessante fare quella... Certo, certo. Ecco. Sì, se vuoi... Sì. In Italia, come nei climi mediterranei, hay muchas plantas que por reproducirse tienen necesidad del incendio. Quindi l'incendio è un fenomeno natural. El paisaje actual del Mediterráneo es fruto de migliaia de años de incendios. El problema es que ahora, podemos decir, col cambio della situazione, il cambio climatico, l'urbanizzazione, los criminales che... Los intereses. Esatto, esatto, no? Mm. ¿Cómo intervenir? Con la prevención. Con la prevención y se llegamos a la situación extrema, hay que intervenir solamente nelle situazioni di riesgo por los pueblos que están abajo. Se no, tiene un costo social muy elevado. È un problema politico, de decisiones, de objetivos, de financiamientos, etc. L'ingegneria naturalística puede ayudar porque por la formación de obreros del lugar que conocen la situación y con simples técnicas se puede ahorrar mucho, ma no hacemos milagros. No, en relación a los incendios, comentar dos cuestiones. Una, que normalmente las técnicas que se utilizan, hay una serie, hay un manuale di técnicas en Italia aplicadas al post-incendio, che os lo puedo hacer llegar después, manuale che avete fatto qualche anno fa sugli incendi. Sí. Ecco. Y normalmente una de las estrategias que veo que tiene más interés es esa misma, la de frenar la pérdida de suelo, y la misma capacidad, muchas de las especies que aparecen y que se regeneran son estas especies que, como decía, que es ese banco de semillas al que haces referencia, que está allí latente y que cuando ya si no pierde el suelo y se estabiliza, podrá germinar y reproducirse. Muchas veces es mejor esto, evitar la pérdida de suelo, que hacer plantaciones en un terreno que se mueve y que no tiene suelo. Entonces, la estrategia, yo creo, ganadora, aparte de, lógicamente, la prevención, la planificación y la vuelta a la proximidad, ¿no? Porque el problema que tenemos aquí, no sé, en Argentina, es que verdaderamente los incendios adquieren unas magnitudes enormes por falta justo incluso de personas que estén cerca para controlarlos, ¿no? En un momento dado. Entonces, bueno, creo que es un tema importante, así que creo que podría ser, apunto, como un posible tema para los cursos de la asociación. Y te comento, Mariela, que existe este manual. Intentaré colgarlo también. Creo que lo tenemos en la federación, y si no está en la federación lo colgaremos también de la asociación, para que el link para que lo podáis descargar. Hay también un capítulo en el compendio. En el compendio, ecco, Sí. bravo. Ecco, sí. Hay todo un capítulo dedicado a esto.
Muy bien, muchas gracias. Pues nos quedan 10 minutos porque la reunión se acaba a las 8. Hay una pregunta más, bueno, un comentario. Pues sí, una pregunta que dice, bueno, por si se corta, en un momento se cortará, a las 8 se corta, pues para calcular un poco el tiempo, para despedirnos. Dice, en algunos países como Brasil estamos comenzando y ya se percibe el riesgo de bioingeniería mal ejecutada. Según su experiencia, ¿qué cuidado deberíamos tener para evitar esto? Paolo? No, non è ben intendito, non ho capito bene. No, dice che in certi paesi come Brasile Sì. stanno cominciando e si vede che ci sono già problemi e ci sono opere mal eseguite. Come possono fare? Ecco, per evitarlo. Lo sappiamo. Ecco, la primera cosa, Fabrizio, haceros amigos de la federación. Aquí haciendo publicidad. No, quiero decir, invertir en formación y en normativas y en comunicación con las administraciones y en dar a conocer buenas prácticas. Sí. Y en poner en valor las buenas ejecuciones y que no os duela el hacer sugerencias, si no queréis llamar errores, a las malas. Siempre hay que trabajar así. Yo creo que todavía aquí en España, ahora por eso mismo lo de los cursos de la asociación, cursos, son una manera por lo menos de que haya una mínima formación. El problema de la bioingeniería es que todo el mundo coge y dice, ah, mira qué bonito, qué bien, esto se hace así, 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 no entiende muy bien por qué ni para qué, pero se copia fácil, pero luego se pierden los detalles. La bioingeniería se pierde en los detalles y en no entender bien cómo funcionan los sistemas. Sì. E se posso aggiungere, c'è un manuale sul sito dell'AIPIN proprio sulla deontologia che affronta anche questi problemi. Di come realizzare bene e come scegliere bene le tecniche. ¿Te interesa? Sí, eso es. Yo creo que podemos dar también de cómo elegir bien las técnicas. Es un manual de cómo proyectar, ¿no? Para poder elegir bien las técnicas. Bueno, Albert comenta, ¿no? Dice, en algunas zonas, como en Cataluña, la bioingeniería del paisaje es cada vez más utilizada por administración y particulares. El reto es mantener la calidad, la exigencia para no morir de éxito. Es una de las razones de los futuros cursos de la AIP y subir el nivel, claro, pues esto es la formación, claro. Es la formación. Y también veo un comentario de Guillermo que le podemos enviar los resultados de los diques mixtos. En este caso se habla del tema de los diques mixtos utilizados en Tenerife. Creo que Guillermo lo presentará en el trabajo, en el seminario de la semana. El siguiente es el vuestro, Daniel y Federico. El siguiente sería el de Albert y Tasio, creo que es el cuarto, el de Guillermo. Eso es. Sí, es para el escenario post-incendio, exacto. Para la pérdida de suelo. Son diques que, bueno, él lo explicará mejor, pero son técnicas que se utilizan para evitar pérdidas de suelo después de los incendios, para frenar un poco los finos y mantener un poco el suelo. Bueno, no sé si hay alguna cuestión más. ¿Daniel? No, creo que es todo y yo creo que podemos... Bueno, pues yo creo que en primer lugar agradeceros a todos la presencia, agradecer a Daniel también su trabajo de moderador. Yo creo que ha sido una buena experiencia inicial. Agradecer a Paolo que se ha animado a hacer esta maravillosa presentación. Y bueno, anunciaros que el próximo será el martes de la semana próxima y tendrá como invitado a Federico Preti y a Daniel Arizpe.
y el tema será acerca de qué es necesario conocer para proyectar bien la bioingeniería. Algo que ha salido ya aquí. Yo creo que sería interesante, lanzo la idea de que estas van a estar grabadas, las sesiones, durante el tiempo que duren los seminarios, y en este tiempo los podréis acceder también a través del link de la asociación. Luego seguramente desaparecerá ya esta posibilidad. Y bueno, agradeceros a todos la presencia, saludar, ahora veo a Federico, también que aparece por allí. Bueno, pues eso. Y nada, os emplazo, agradezco de nuevo a Paolo. A te l'ultima parola, vuoi salutare? No, insomma, mi unisco a te nei saluti e grazie per l'attenzione a tutti quanti. Ecco. Y la próxima nos vemos o en Roma, en Tucumán, o en Brasil, o en, no sé, todos en Cataluña, ¿verdad? Qué ganas, ¿eh? Bueno, os esperamos a todos el próximo martes, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Ciao a tutti. Ciao, a presto. Ciao.